San Lucas capítulo 23 versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Esta primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es la demostración de amor que Jesús hace para con aquellos que le han de llevar a crucificar. Es la demostración del perdón que Jesús hace para aquellos que no saben quién es realmente Jesús. En esta hermosa hora, también te hago esta invitación a que tú sepas y conozcas realmente quién es Jesús. El Señor Jesús hace esa afirmación del perdón porque realmente ellos estaban equivocados. Supuestamente ellos sabían que habría de venir un Mesías y que ese Mesías habría de venir con poder y gran gloria. Pero cuando vino Jesús, como dice la palabra del Señor, cuando vino el cumplimiento de la ley y nació Jesús de mujer y bajo la ley, no le vieron así, sino por el contrario, le vieron como un farsante, como alguien que no era en realidad. La afirmación Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es una afirmación que el Señor dice para que nosotros le reconozcamos como verdaderamente al Hijo de Dios. Es la afirmación que el Señor hace para que nosotros realmente conozcamos quién es Jesús. Porque entre saber y conocer no es lo mismo. Saber es tener la noción de que hay algo que está o que ha de venir. Pero conocer es tener la noción de que es de algo que ya lo estamos teniendo. Jesús era algo que ya estaba presente en esos días. Sin embargo, ellos no lo pudieron conocer. El Señor Jesús, al afirmar esta primera palabra, afirma todo perdón y todo amor que incluye o que va para esas personas que le azotaron, que le injuriaron, que le hicieron toda clase de males. Y el Señor con gran amor pide perdón al Padre. De la misma manera nosotros también debemos de hacerlo. Debemos de aprender a perdonar a aquellos que nos ofenden, a perdonar a aquellos que tienen toda clase de pensamientos malignos contra nosotros. Ese es el amor al prójimo que Jesús muestra precisamente en esa palabra. Amar a Dios y amar al prójimo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. San Lucas 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra que el Señor Jesús afirma estando en la cruz es una palabra de consuelo, es una palabra que nos invita a creer en Jesús ya. Es una palabra que nos hace ver a Jesús como aquel Dios que tiene misericordia de su pueblo, como aquel Dios que tiene misericordia de aquellos que se humillan delante de Él. Jesús fue crucificado al lado de dos malhechores, teniéndolo así a Jesús como uno más de ellos. Sin embargo, uno de ellos realmente reconoce a Jesús y le dice que él no debería de estar en esa condición, porque él ningún mal había hecho, pero ellos sí. Es decir, esa persona se reconoce a sí mismo como alguien que ha hecho cosas realmente malas. Y por eso, cuando en el versículo anterior le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, él sabe lo que Jesús está predicando. La llegada de un reino en donde Jesús es el Rey soberano, en donde Jesús es el Rey más increíble y más grandioso que puede haber y existir. Este personaje sabe quién es Jesús y por esa razón dice de esta manera: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin embargo, cuando él dice eso, él está pensando en un reino que habría de venir. Pero el Señor Jesús le hace ver
que ese reino ya está entre nosotros. Por esa razón, dice de esta manera: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, la afirmación de hoy es de ahora en adelante. El Señor Jesús también nos invita en esta hermosa hora a confiar en Él y a vivir esperando la segunda venida del Señor Jesús, pero teniendo la noción de que ya estamos viviendo en ese reinado, en ese reino de Dios, donde el Señor Jesús gobierna con poder y autoridad, donde el Señor Jesús ya reina entre nosotros, donde nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Rey por excelencia. Hoy estarás conmigo en el paraíso es la afirmación que nos llena de fe y de confianza, que nos llena de amor, de gozo y de paz, porque estamos confiados, porque estamos felices de saber que ya pertenecemos a ese reino que Él predicó, porque estamos felices y dichosos de saber de que ya formamos parte de ese reino de Dios que Él viene a demostrar con poder y gran gloria. San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta tercera palabra que el Señor Jesús afirma estando en la cruz, lo hace de la manera en la que nos quiere dar a entender de que nosotros como pueblo de Dios debemos de vivir pensando en aquellas personas que no tienen a alguien a su lado para acompañarlos. Es decir, cuando María se presenta delante de Jesús en la cruz y cuando estos también le tratan de decir: es que vas a dejar sola a tu madre, vas a dejar desamparada a tu mamá, el Señor Jesús habla a sus discípulos y habla también a la misma María para decirle: no es así, porque el Señor Jesús no desampara nunca. Entonces ellos sabían que Jesús habría de morir, pero también el Señor Jesús les hace ver que aun cuando Él no está físicamente, el Señor siempre habría de estar con ellos, y Él está también con nosotros. El Señor Jesús dice esta afirmación: he aquí tu hijo y he aquí tu madre, como una afirmación del amor que debe de existir entre el prójimo, para con el prójimo, del amor que debe existir entre nosotros como hermanos, entre nosotros como personas que ven la necesidad de aquel otro que no tiene. Es decir, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre, es la designación del cubrir el amparo de aquellos que más lo necesitan, de ese amor que nosotros debemos de sentir por aquellas personas que aún no tienen algo para comer, que aún no tienen algo con qué vestirse. La iglesia de Cristo debe de estar allí presente para actuar y saber moverse dentro de esas adversidades. Jesús mismo no está con nosotros físicamente, pero nos ha dejado sus enseñanzas, pero está con nosotros siempre, y más cuando nosotros decidimos tomar cartas en el asunto y ayudar a los que menos necesitan. La palabra que Jesús dice en la cruz del Calvario de esta manera es el recuerdo que tiene de aquellos que más lo necesitan realmente. Es el recuerdo de aquellos que sufren más, que sufrían más en ese tiempo. Porque recordemos que las viudas, los pobres, no tenían un lugar específico dentro de ese pueblo. Pero Jesús viene a sacar a esas personas y los viene a poner en un lugar muy importante. Es el lugar importante donde Jesús les sustenta todas las cosas. Hoy la iglesia de Cristo ha sido llamada para ser aquella luz, esa sal, esa lumbrera que alumbra en todo lugar y en todo espacio. Hoy la iglesia de Cristo ha venido a ser aquella que hace todo lo posible para que el reino de Dios sea predicado. Hace todo lo posible para que vivamos en paz, en amor, en armonía. Pero debemos de aprender, estimados hermanos, a saber y a reconocer también
que nuestro Señor Jesucristo nos habla actualmente hoy en día y nos pide también que nosotros ayudemos y hagamos todas las cosas que Él quiere. San Mateo capítulo 27 versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús, estando en la hora novena, sintiendo ya los dolores de los clavos, sintiendo ya los dolores de los azotes, de los golpes que habría sufrido, dice y lanza esta gran afirmación que está basado en el Antiguo Testamento, en el Salmo número 22, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Realmente el Señor desamparó a su Hijo estando en la cruz del Calvario? La respuesta es que no. Dios mío, es el reconocimiento de ese Dios que siempre está con él. Es el reconocimiento de ese Dios que siempre está con nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el sentir de la humanidad del Señor Jesús. Es el sentir que cada uno de nosotros como humanos tenemos en los momentos difíciles, en los momentos donde parece no tener ya solución los problemas. Clamamos y decimos: ¿cómo es que Dios nos ha dejado? ¿Cómo es que Dios no hace algo por esto? ¿Cómo es que Dios no hace por aquello? Sin embargo, ese Dios está obrando y está trabajando, haciendo las cosas según su voluntad, no las nuestras. La afirmación Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es la afirmación de la humanidad de Cristo. Una humanidad que, como nosotros también, podemos tener y podemos hacer en los momentos difíciles. Pero realmente Dios nunca abandona. Dios nunca deja a Cristo en la cruz. Y en su palabra también nos lo confirma, que Él nunca ha de dejar desamparados a nadie, a ninguno. Él siempre está con nosotros. Y prueba de esto es que el Señor Jesús al tercer día resucita conforme a la palabra de ese Dios. Y por esa razón no hay ningún desamparo estando en las manos del Señor. Sin embargo, podemos nosotros llegar a afirmar muchas veces esta palabra, pero debemos de aprender a confiar que estando en las manos del Señor no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar ni nos pueda hacer algún daño, porque el Señor es nuestra fortaleza, porque el Señor es aquel que nos da toda fe para seguir adelante y todo el amor que nos ha tenido desde un principio. San Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La afirmación tengo sed del Señor Jesús, al parecer, es una palabra muy sencilla que quizás no quiere denotar nada realmente. Sin embargo, tengo sed es la afirmación más importante para el escritor de Juan. ¿Por qué? Porque al afirmar tengo sed, afirma que Jesús era hombre también, que Jesús tenía necesidades biológicas como cada uno de nosotros, que la muerte en la cruz del Calvario fue una muerte muy dolorosa y muy trágica para Él, que Él sintió los dolores de los clavos cuando entraban en sus manos y en sus pies, que el Señor Jesús sintió realmente cómo es el dolor en la carne humana. Para aquellos que en ese tiempo decían que Jesús no sintió dolor, para aquellos que en ese momento dijeron que Jesús, siendo Dios, no pudo haber sentido ese sacrificio real, porque era Dios. Sin embargo, cuando Él afirma, tengo sed, es la afirmación de ese Jesús que también es humano, de ese Jesús que también conoce nuestras necesidades, de ese Jesús que se muestra también
como aquel Dios que sabe todas nuestras dolencias, todas nuestras necesidades. Y no solamente allí, Jesús también cuando resucita a Lázaro, momentos antes Jesús llora también. San Juan 11:35, Jesús lloró. Es decir, otra vez Jesús teniendo esas necesidades biológicas como un ser humano. Jesús entonces, estimados hermanos, al afirmar tengo sed, demuestra que es Dios, pero que también es hombre. Por lo tanto, Él siente, Él conoce todo lo más íntimo de nuestros pensamientos y sabe que es muy difícil obedecerle a Dios, como lo dice el escritor de Hebreos. Pero aún sabiendo esto, el Señor tiene misericordia de nosotros y nos hace aceptos en el amado. San Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La afirmación consumado es, del griego tetelestai, es la culminación de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es el término de la obediencia que Jesús hace para con su Padre. Consumado es el fin de las cosas que Él había comenzado hace tiempo atrás. Jesús, ahora estando en la cruz del Calvario, afirma esta palabra como el final de la obra que Él viene a hacer, pero también el principio de la obra que nosotros debemos de estar haciendo. Consumado es también la afirmación de cuando Jesús se muestra en el Antiguo Testamento como ese Mesías que habría de venir para salvar a su pueblo. Es la consumación también de toda la palabra profética del Antiguo Testamento, cuando se afirma Dios mismo en Génesis capítulo 3 versículo 15 que habría de venir alguien para tomar al hombre y sacarlo de esa vida de pecado en la cual vivía, para traerlo ahora a vivir en una vida de amor, de gozo y de paz. Consumado es la finalización de todo lo que Jesús había hecho para con su pueblo, pero que, como decimos, es el principio de la obra en el cual la iglesia de Cristo debe de estar haciendo. San Lucas capítulo 23 versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La séptima palabra que el Señor Jesús afirma estando en la cruz del Calvario es una palabra que nos demuestra la íntima comunión que tenía Jesús con su Padre, que nos da a conocer que Jesús y Dios están siendo íntimamente apegados desde el principio al final, que cuando Jesús viene al mundo, viene bajo las ordenanzas, viene a cumplir la obediencia al Padre. Y ahora, estando en esta condición de muerte hasta sus últimos momentos y hasta sus últimos segundos de vida, el Señor Jesús se muestra dependiente del Padre y le dice de esta manera: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, el Señor Jesús reposa también en ese Padre que es dador de todas las cosas. Nosotros también aprendemos de esta palabra que estamos íntimamente ligados con el Padre, que no podemos separarnos de esa vida en la cual el Señor nos ha llamado, que no podemos seguir viviendo según nosotros lo querramos, sino acatar la obediencia de ese Padre, sino vivir bajo los lineamientos bíblicos que el Señor nos enseña en su palabra. Cuando el Señor afirma de esta manera, es cuando Jesús está a punto de morir
y enseguida el Señor Jesús muere, expira, es decir, termina su vida en la cruz del Calvario. En tus manos encomiendo mi espíritu es la seguridad que se halla en el Padre. Es la seguridad que también nosotros encontramos cuando todo va mal, cuando parece nada tener sentido y cuando nuestra vida está a punto también de terminar. Nosotros tenemos la seguridad de que estando en las manos del Señor, todo es mejor. Como dice el apóstol Pablo, estando en las manos del Señor, no hay cosa alguna que nos pueda separar de ese amor. Por eso, estimados hermanos, el Señor Jesús afirma esta palabra como una palabra que nos da seguridad, como una palabra que nos da fuerza para seguir adelante en los caminos del Señor.